Listo, mis hermanos, en esta clase vamos a concluir algunas ideas de la clase anterior sobre el Antiguo Testamento y de ahí vamos a hablar un poco sobre el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento construye sobre el fundamento del Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, quiero considerar ese último punto ahí de la clase 19, la estructura escatológica y mesiánica. Hemos hablado un poco de esto, pero quiero ponerlo en este contexto canónico y parte de lo que demuestra evidencia de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Hay debate sobre el orden exacto de los libros de la Biblia, pero para terminar esta clase quiero proponer una estructura para el Antiguo Testamento que ayuda a comunicar esa misma esperanza mesiánica y es conforme al canon judío, la Biblia hebrea que hemos hablado. Es interesante considerar que la manera en que organizamos y leemos la Biblia como un solo libro puede afectar nuestra interpretación. Ahora, quiero aclarar algo aquí muy importante. El contexto canónico a veces se considera como el interpretar a la luz del libro anterior y el libro posterior. Entonces, mejor que el versículo anterior y el versículo posterior, pero aún así no completo. Y es cierto que hay ciertas secciones de la Biblia que parecen ser unidas composicionalmente para leerse como un todo. Un ejemplo de eso es el libro de los 12. Hay cierta evidencia para una unidad composicional, que un profeta final quizás ató esos libros a través de ciertas conexiones, o quizás la Biblia entera, que tiene esas costuras composicionales por un autor inspirado posterior. Pero al mismo tiempo, entonces, leerlos de esa manera es útil. Pero tenemos el mismo beneficio cuando leemos cada libro a la luz de todos los otros libros. Entonces, el orden no es el punto determinativo, porque de hecho hay cierto debate, incluso hay cierta diversidad en los cánones judíos y hebreos antiguos. Hay cierto cambio de orden entre los profetas menores, incluso. No hay todos del mismo orden. O incluso los profetas. Por ejemplo, en los profetas, algunos no empiecen con Isaías, sino empiecen con Jeremías. Jeremías, Ezequiel, Isaías, libro de los dos. Ese es otro orden que existe. Entonces, tomando eso en cuenta, es importante no fijarnos tan rígidamente en un orden, como ese es el punto, el orden canónico, y tenemos que leer la Biblia de esa manera. Pero considera cómo el leer los libros en cierto orden sí afecta, sí puede afectar cómo entendemos, porque hay ciertas conexiones, hay cierto efecto que se produce leyendo jueces antes de Samuel. Teniendo jueces fresco en la mente cuando leemos Samuel, creo que es muy importante. Y de hecho Samuel repite uno de los temas de jueces. Una de las imágenes repetidas en el libro de jueces es la idea de los ojos. Los ojos. Ellos todos hacían lo que era lo recto en sus propios ojos. Y Samuel viene hablando de los mismos ojos. Y uno de los puntos claves ahí es que Dios no ve conforme a los ojos humanos, no ve conforme a como los ojos humanos ven, sino Él ve al corazón. Y eso es parte que se conecta. Entonces, ese tema de la maldad de los ojos de los hombres viene con Samuel y vemos la superioridad de la vista divina. Y todo eso en el mismo contexto del otro tema de jueces, la esperanza del rey venidero. Y vemos eso en el libro de Samuel muy claramente. Entonces, teniendo esa conexión, es útil. Teniendo eso fresco en la mente, ayuda. Pero no es necesario haberlo leído ayer. Y ahora, hoy vamos a leer Samuel. Porque si mientras vamos en esa carrera, en esa conversación en toda la Biblia, conociendo, meditando, leyendo, releyendo toda la Biblia, todo eso se va haciéndose más y más fresco. Toda la Biblia empieza a ser fresca. No solamente jueces, lo que acabamos de leer, sino con tiempo, con meditación, con práctica, con memorización. Toda la Biblia
viene a tener más peso en nuestras mentes y memorias en la lectura de cualquier texto específico. Entonces, mientras uno vaya aprendiendo, nota esas alusiones, esas conexiones mucho más. Eso me suena a este texto. Esto me recuerda de ese otro pasaje. Esa es la misma imagen que vi en este pasaje. Incluso llegamos al punto de podemos decir, esa es la misma estructura, el mismo orden que vimos en otro. Es la misma palabra. Empieza a ser más y más preciso con tiempo práctico. Y ese proceso de leer y releer. Entonces, el orden canónico no es, si no leemos en un orden canónico, no estamos interpretando según su contexto canónico. Eso no es lo que quiero decir. Puede ser útil considerar, por otro ejemplo, en la Biblia hebrea, cuál es el efecto de leer Proverbios, concluir con Proverbios 31 y leer después el libro Ruth, el libro de Ruth. ¿Qué es el efecto que se produce? Sí, vemos a la mujer sabia tanto en Proverbios 8 y Proverbios 31, e incluso la misma palabra usada en Proverbios 31 para describir a esa mujer se usa para Ruth en capítulo 2. Entonces notamos, quizás en nuestro orden, en nuestras Biblias españolas, no vamos a ver esa conexión. Quizás después de muchos años de haber leído la Biblia, pero no lo vemos como lo vemos al leerlo después de Proverbios. Entonces ven cómo eso funciona. Entonces, mira, acabo de leer ese tipo de lenguaje. Mira, Ruth, en su fe, en su confianza en el Señor, en su búsqueda de preservar el linaje, esto es una muestra de una mujer sabia, es un ejemplo de Proverbios 31. Entonces es algo interesante ver esa conexión. ¿Qué es el efecto que se produce cuando leemos crónicas al final? ¿Qué es el efecto que se produce cuando leemos los profetas en cierta manera? Cuando leemos Oseas y de ahí después leemos Joel. ¿Cuál es el efecto? Hay mucho lenguaje compartido entre los dos profetas. Muchos temas compartidos. Y eso ayuda. Y de ahí Amós, justo después, también repite el mismo lenguaje. Se puede extender a todos los 12, pero esos 3 libros tienen mucho lenguaje muy parecido. E incluso se extiende hasta Miqueas. Entonces, pensemos un poco de esto. En la Biblia hebrea hay esas 3 divisiones. El Pentateuco, la Torá, Levim, Ketuvim. Hemos hablado de esto en otra clase, pero quiero repetirlo y enfatizarlo un poco más con esta esperanza del Mesías. La esperanza del Antiguo Testamento para el Mesías, que parece que incluso los compositores finales tenían en cuenta una esperanza mesiánica cuando compusieron esos libros en su forma final. Algo consistente en todas, aunque hay cierta diversidad, algunas versiones tienen Ruth antes de Salmos, no como el inicio, Salmos como el inicio, pero Ruth como el inicio, para ponerlo en el contexto de David, como pone todos los Ketuvim para pensar de David. Debemos pensar de David en todo eso. Y es apropiado, está bien. Pero el Salmos produce el mismo efecto, porque David es el autor principal ahí. Pero vemos en esos 3, esas costuras que hemos considerado en otras clases, que terminan e inician cada sección con la esperanza mesiánica y con la necesidad de meditar en lo anterior. Deuteronomio, parece que los últimos 2 capítulos de Deuteronomio, 33 y 34, fueron agregados después. Sobre todo el capítulo 34, pero también parece posible ser 33 también, porque podemos considerarlo en el texto y como el texto lo dice. Dice, esa es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Entonces, es posible que Moisés lo haya escrito porque es antes de morir, pero parece de una perspectiva posterior, ¿cierto? Da una perspectiva de un autor después de su muerte.
Y esa esperanza aquí se expresa de esa manera. No hay como él, no hay como el Dios de Jeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios de tu refugio, acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. Ese lenguaje, destilarán rocío. Todo ese lenguaje, ¿de dónde viene? Sí, de Edén, de Génesis. Ese de rocío, la bendición de la tierra. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Génesis 3, ¿cierto? A esa esperanza al final para esa promesa. Entonces se conecta. El final se conecta con el inicio, dando esa esperanza para el rey prometido. Y también otro detalle interesante ahí en Génesis 33, Deuteronomio 33, es que también presenta a Moisés como un rey, no solamente como profeta, como sacerdote, sino también como rey. Él era rey en Jeshurun, ahí creo que es versículo 5. Él era rey en Jeshurun cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jeshurun. Interesante. Y no volvió otro profeta como Moisés. Ahí al final. Y termina así, en versículo 10, 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y eso nos recuerda de Deuteronomio 18. Y aquí es el texto que había mencionado varias veces. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más en este gran fuego, para que no muera. No, se dice dos veces en el texto. 18 es el texto normalmente citado, cuando Dios lo dice, y dice que Él va a hablar mis palabras, y que todo aquel que no le escuche, le pediré cuenta. Pero 15:16 es Moisés diciendo que, ¿cómo pediste a mí subir al monte en tu lugar, en Horeb, en Sinaí? Dios va a levantar otro profeta como ese. Entonces, da esa esperanza para un nuevo mediador. Y eso vuelve al final del libro, en la costura final, para conectarlo con el resto. Cuando tenemos ese dicho que parece fácil de saltar, ¿cierto? Y no surgió otro profeta, no se levantó otro profeta como Moisés, que conoció a Dios cara a cara, o que Dios conoció cara a cara. Y de ahí Josué, el libro de Josué, abre con lenguaje muy llamativo, que le manda a él, quien es en un sentido el primer profeta como Moisés, a hacer todo como Moisés y meditar constantemente en el libro de Moisés. Entonces tenemos una perspectiva muy importante aquí. Cada una de esas costuras nos da esa misma perspectiva que yo he presentado varias veces, ¿cierto? Que hay la parte pasada, meditar en lo que era, en el presente vivir conforme a la palabra del Señor y seguir conforme a lo anterior y dar esperanza para el futuro. Entonces aquí en esos dos textos juntos, de Deuteronomio 34, Josué 1, tenemos la idea de meditar en la ley pasada. Tenemos la obra de Josué en el presente, lo que él iba a hacer, como él iba a ir agregando eso, continuando la historia, conquistando la tierra, cumpliendo las promesas. Hay todavía parte que cumplir, que él tiene que contribuir. Y lo hace meditando y obedeciendo a la ley de Moisés. Y esperamos la venida de ese profeta como Moisés, de quien Josué es un tipo muy claro. Es algo muy llamativo. Esas tres perspectivas
que se ven aquí en esos textos. Y de ahí, cuando volvemos al final de los profetas, vemos esa misma esperanza y esa misma perspectiva. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Eso como viene, nos conecta con Deuteronomio 18 y Éxodo 19 y 20. Aquí yo os envío el profeta Elías, otro que era como Moisés. Antes que venga el día de Jehová, grande y temible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y de manera interesante, esa imagen del profeta Elías ya es algo mencionado en el libro de Malaquías. Y es en la idea de un nuevo pacto y la venida del Señor mismo para salvar a su pueblo. Una encarnación. Ese profeta viene delante de mí y vendrá súbitamente a tu templo, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces encontramos los temas del rey viniente, ese rey futuro, y el profeta como Moisés. Y el llamado a acordarse de lo que Moisés había dicho. Entonces, Malaquías, dando esa extensión y progresión, incluso hablando de Moisés en términos del profeta Elías. Entonces, agregando, viendo cómo la bola de nieve ya se ha aumentado para el tiempo de Malaquías. Entonces, apuntando atrás, hablando para sus propios días, pero dando esperanza para ese día cuando vendrá el profeta prometido, cuando vendrá el nuevo pacto, incluso a la luz del libro, cuando vendrá el Señor mismo. Lo cual tiene ya mucha información del Éxodo 15, es el Señor quien se separó y vino para salvar. Pero cuando vemos la encarnación, todo eso tiene aún más peso y claridad. Stephen Dempster dice, esa referencia a la Torá al final de los profetas claramente no es un asunto arbitrario. Es una redacción contextualizadora que asegura que la división canónica de los profetas no sea el rival de la Torá, sino su complemento. Entonces, eso es algo que ayuda históricamente. Parte del debate histórico es que como había quizás dos cánones, incluso algunos solo se aferraban del Pentateuco y otros eso era uno de los debates entre los fariseos y saduceos, ¿cierto? Pero aquí encontramos a los profetas basándose sobre la revelación anterior. Basándose, construyendo sobre la revelación anterior. Incluso mandando a leerse a sí mismos en meditación de la ley. En meditación de la ley. Algo que lo que yo he expresado, todo lo que yo he expresado en cuanto a ese contexto histórico redentivo canónico, viene con esto. Leer la nueva revelación, meditando en la revelación anterior. Ese es el contexto histórico redentivo. Pero ahora teniendo todo el canon, leamos cada texto meditando en la revelación anterior. Dempster sigue diciendo en otra parte, los profetas buscaron un tiempo más allá de la desobediencia y el exilio, que se convirtió en el destino inmediato de Israel, hasta un destino final en el que la Torá se interiorizaría finalmente en el corazón de los israelitas. Y un nuevo rey, un hijo de David, presidiría la tierra y el mundo para siempre. El punto medio en los últimos profetas es la casa que David construirá para Dios, el nuevo templo. Ese ímpetu mesiánico es particularmente fuerte al final de la colección de profecías en Ageo y Zacarías. No es casualidad que esos libros, así como Malaquías, también se centren principalmente en la restauración física y espiritual del templo. Esos temas constituían una parte importante de ese complejo de eventos escatológicos significados por el término, el día del Señor. O luego dice, la segunda sección del canon se cierra con una mirada retrospectiva destacando los temas de la Torá y el templo, la palabra y la presencia divina. Se espera un profeta que venga a purificar a los israelitas, el templo, antes de que el Señor venga
a este mismo templo en su presencia salvadora y juzgadora. Entonces cerramos así los profetas y entramos a los salmos, a los escritos. Y repite el mismo lenguaje de Josué 1, en capítulo 1. Ese llamado a meditar en la ley de Jehová, encontrar su delicia en la ley del Señor y prosperar por obediencia. Entonces la sabiduría por hoy viene por mirar atrás. Y hay la esperanza para el Mesías. La esperanza, la guía para hoy, la sabiduría para el presente, viene con obedecer y meditar en lo pasado y esperar y refugiarse en lo prometido para el futuro. Y ese es un resumen de Salmo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que medita en lo pasado y bienaventurado el hombre que confía en lo que viene. Así empieza y termina esos dos salmos. Dos bienaventuranzas. Una para la perspectiva pasada, influenciando su presente, y otra para la perspectiva futura, influenciando el presente. Cristo viene y por eso hoy me refugio en Él. Dios ha hablado y por eso medito en lo que Él ha dicho. Y busco prosperar mi camino por obediencia a su palabra. Entonces, Stephen Dimser resume bien el significado de esa redacción. Dice, esos textos destacan lo que he llamado los temas de la Torá y el templo, o la palabra divina y la presencia divina. La obediencia a la palabra de Dios lleva a la experiencia de la presencia de Dios o bendición. La desobediencia a esa palabra lleva a la experiencia de la ausencia de Dios o la maldición. Además, los textos en esos lugares estratégicos miren hacia atrás a la importancia de la revelación pasada y apuntan hacia adelante a la revelación futura. No es que, por ejemplo, el último párrafo del Pentateuco no prevé ninguna palabra futura, sino que es precisamente lo contrario. Del mismo modo, el final de los profetas prevé una revelación futura, mientras que los escritos prevén una acción futura de Dios y del pueblo en la reconstrucción del templo, no con todo lo que el acontecimiento presagia, incluido el mensajero divino que regresará repentinamente a su templo. Así que también hay una innegable orientación mesiánica en la forma final del canon hebreo. Entonces, no solamente cosas individuales y específicas del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, pero de una perspectiva, la composición, la manera en que el Antiguo Testamento está compuesto, apunta a Cristo, apunta a Cristo. Nos lleva a mirar atrás en lo que Dios ha revelado y ser alimentado con fe para lo venidero. Y eso nos lleva y se extiende incluso al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en un sentido, es ese la última parte de ese canon. Y tiene el mismo patrón. Nos manda a mirar atrás y nos proclama ahora la venida de lo que el Antiguo Testamento había esperado. Esa conexión es muy importante. Para muchas personas es difícil. Cuando leen el Nuevo Testamento y ven que Cristo anula leyes sobre comida, anula otras cosas que Hebreos dice eran solo temporales hasta que hace tiempo de reformar las cosas. Entonces tenemos esa idea en el Nuevo Testamento, pero muchas es difícil. Aquí tenemos un evangelio claro. En el Antiguo Testamento se tropiezan sobre la ley y los mandatos a obedecer. Y tienen esa dificultad. Y por eso hay cristianos que aman a Cristo. Amen la claridad de Cristo, ¿cierto? Amen ver a Cristo de manera clara. Amen ver su vida, ver cómo Él vio las parábolas. Y amen esas cosas. Y obviamente es una etapa madura. Ya el fruto está listo para cosechar, ¿cierto? Ya está bien dulce y rico, porque es más claridad. Pero no podemos apreciar toda esa profundidad, toda esa hermosura del Nuevo Testamento, sin entender que el Nuevo Testamento construye sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento
tiene todo ese beneficio. ¿Por qué los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento entienden que ellos están proclamando el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento había esperado? Vemos que el cumplimiento anunciado en el Nuevo Testamento depende de y construye sobre el Antiguo Testamento. Esa promesa o las promesas cumplidas en el Nuevo Testamento no tienen tanto peso para nosotros que no vivimos ese tiempo en el Antiguo Pacto. Pero leyendo el Antiguo Testamento, buscando entender el Antiguo Testamento, nos ayuda a entender la gloria de lo que está sucediendo en Cristo. Ellos en ese tiempo habían vivido en ese tiempo de expectativa, de esperanza. Nosotros disfrutamos tanto del cumplimiento que podemos perder de vista ese tipo de expectativa. Pero cuando recordamos que nosotros también esperamos a Cristo, esperamos su segunda venida, podemos ponernos un poco en los zapatos de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, como nosotros anhelamos, decimos, ven Cristo, ven pronto. Podemos ponernos también en su lugar para decir lo mismo y ver como ellos decían lo mismo. Venga, Señor, que venga tu Mesías. Desfallecen mis ojos por tu salvación. Así lo decía. Entonces, no hay algo completamente nuevo en lo que sucede en el Nuevo Testamento, sino lo que es nuevo es poder decir, aquí está, su nombre es Jesús y Él ha cumplido la obra. Hay muchos textos que hablan de esa manera, que hablan de las Escrituras. Y eso viene por iluminación. El Espíritu Santo vino para iluminar el Antiguo Testamento, para que se crea tanto las Escrituras como Cristo. Cristo fue comprobado por las Escrituras. Su cumplimiento se demostró a través del Antiguo Testamento. Él tuvo que cumplir la ley del Antiguo Testamento para nuestra justicia y la promesa del Antiguo Testamento para nuestra redención. Por ejemplo, Romanos 16 dice, aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme a los mandamientos del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Entonces, Pablo, explícanos esto. ¿Es algo, un secreto que nunca se dio a conocer, o es algo que los profetas revelaron? Son los dos, en un sentido. Se reveló en los profetas, pero fue una de esas ideas que fue por encima de la cabeza, en un sentido. No lo captaron. No captaron la claridad del profeta. Los profetas fueron bastante claros. Isaías es bastante claro en la inclusión de los gentiles y las naciones en esta salvación. Pero es algo que por la etapa de la revelación, por la ceguedad de sus ojos, no pudieron ver esas cosas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino la claridad de Cristo, se arrojó luz sobre todo lo que había venido anteriormente. Vemos eso en los profetas. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho más es tener la luz del canon posterior. Entonces, en un sentido, Pablo está leyendo los profetas a la luz de Cristo, a la luz de Hechos, a la luz de lo que vino en sus propios días, el Espíritu Santo y esa luz. Y esto es lo que estoy proponiendo en esta sección. El leer el Antiguo Testamento a la luz de la mayor luz y claridad que tenemos en otras escrituras. Porque el cumplimiento nos ayuda. Porque incluso los judíos, teniendo el Antiguo Testamento, que hablaban de esas cosas, no lo vieron con toda su claridad. Porque quizás se tropezaron sobre ciertas ideas físicas, quizás se tropezaron sobre la importancia de la obediencia, quizás se tropezaron por el énfasis entre la separación entre las naciones e Israel, que sí es parte, pero hay un balance entre esas cosas. Porque hay las naciones enemigas y hay las naciones que vuelven al Señor. Entonces hay las naciones en los dos sentidos, pero quizás se tropezaron viendo solo uno
y eso les hizo perder la otra parte. Pero con la mayor luz que viene y arroja luz sobre todo eso, podemos entender esas cosas de manera más clara. Entonces, busquemos entender las Escrituras de esa manera, apreciando que el Nuevo Testamento no está buscando separarse o malinterpretar o tergiversar el Antiguo Testamento, sino proclama su cumplimiento. Da luz, arroja luz sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de luz, pero ahora nosotros tenemos una linterna para ir y a guiarnos mejor y entender mejor a dónde se dirige y poder decir, ese es Jesús, ese es mi Jesús, de quien está hablando. Algo que los profetas no podían hacer. Esperaban en el Mesías, pero no podían decir, aquí está, Él ha venido. Sino era solo de expectativa. Y nosotros podemos ver con luz retrospectiva. Además, el Nuevo Testamento depende completamente del Antiguo Testamento. Todas sus doctrinas, todos sus mensajes, todas sus promesas vienen del Antiguo Testamento. En un sentido, no hay nada de lo que el Nuevo Testamento presenta que no tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando habla de cosas como la salvación por la fe, es al Pentateuco que va, al libro de Salmos que van los autores. Ellos basan sus doctrinas, basan la resurrección en el Antiguo Testamento, basan la venida de Cristo y su obra mesiánica, su muerte sustitutiva o sustitutoria en el Antiguo Testamento. Ellos basan la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Todo eso tiene su base en el Antiguo Testamento. Para ellos, la Biblia del Antiguo Testamento, el canon que ellos tenían, era la fuente de doctrina inerrante, inspirada por Dios, que es orgánicamente conectada con Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. La ley, los profetas y los salmos apuntaban a Cristo. Moisés escribió de Cristo, daba testimonio de Él para que los hombres buscaran la vida en Él. Esa es la idea de ese texto, ¿cierto? Ellos leían las Escrituras todos los días pensando que allí encuentran su vida. Pero la ley les apunta a Cristo para buscar su vida en Él. Esa es la idea que yo había presentado. Que la ley dice, mira, hay vida para esto, pero por sus pecados no pueden. Entonces, mira aquel que sí puede. Mira aquel que lo hace por nosotros. Aquel que es el fin de la ley para justicia. Todo el Evangelio es conforme a las Escrituras. Y Pablo decía que su Evangelio no era predicar nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron. Todo se conecta con Cristo en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento usa los mismos temas, las mismas imágenes, el mismo lenguaje para hablar del Antiguo Testamento, para hablar de Cristo. Conecta con todos los temas del Antiguo Testamento tienen su conexión con algo en el Nuevo Testamento. No, ninguno termina en el Antiguo Testamento, sino todos los mismos hilos que conectan al Antiguo Testamento también se extienden al Nuevo Testamento. Es como una planta que está creciendo a través del concreto, que ahí va poco a poco con el agua, con su raíz, echando sus raíces, se va partiendo el concreto. Y de ahí, por fin en el Nuevo Testamento, se rompe. Y de ahí puede salir y puede producir sus flores. Pero en un sentido, el Antiguo Testamento es la rotura de ese concreto. Y el Nuevo Testamento es la flor que sale de eso. Pero es la misma flor, es la misma semilla. Otra ilustración que he usado es eso de una presta que se rompe. Al principio empieza, ¿cierto? Han visto en películas, así que empieza con unas fisuras, unos huequitos y se va abriendo y de ahí por fin la presa no puede sostener, no puede aguantar y Cristo viene y lleva toda la presa consigo. Entonces, pero es el mismo agua.
la misma agua que vemos en todos esos huecos y fisuras que se va regando por la presa. Por fin, ahí viene con el diluvio de luz. O en la ilustración de la escalera que he usado. Tenemos ese acumulativo de luz con todas las gradas, pero de ahí llegamos al final y de ahí todas las luces se emprenden. Y ahora podemos ver con toda mayor claridad todo lo que era anteriormente. Entonces, desde el inicio, Mateo 1, hasta Apocalipsis, nos está conectando con Génesis, con David, con los profetas, con Abraham y esas promesas de Dios, de el regreso a su presencia, es ser restaurado con Dios, reconciliados con Él, un nuevo pacto, un cumplimiento de salvación, un nuevo éxodo, un nuevo Adán, el hijo de Abraham, el hijo de David. Entonces, damos gloria al Señor por esa realidad. Para concluir y resumir, el Nuevo Testamento ve varias conexiones importantes entre el mismo y el Antiguo, entre este y el Antiguo. El Nuevo Testamento busca desarrollar varios de los temas claves del Antiguo Testamento, de misterio, templo, sacrificio, pacto, etc. Sin embargo, al mismo tiempo quiere demostrar cómo Cristo es el cumplimiento de estos temas. No solamente los desarrolla, sino dice, aquí está el cumplimiento. Los dos testamentos son mutuamente dependientes. Esas conexiones también son conectados con la realidad del Antiguo Testamento como promesa y anticipación, y el Nuevo Testamento como revelación y cumplimiento. El Antiguo Testamento revela las sombras y tipos, mientras el Nuevo Testamento revela la sustancia y antitipo. Es una de progreso, de progresión orgánica. No es otro árbol, sino es el florecimiento completo de la etapa anterior. El Nuevo Testamento hace habitable la casa que el Antiguo Testamento construye. El Nuevo Testamento prende la luz en la casa que el Antiguo Testamento llena. El Nuevo Testamento trae producto anunciado y anticipado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la cima de la montaña escalada en todo el Antiguo Testamento. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se queda en espera, pero sin el Antiguo Testamento, el cumplimiento anunciado en el Nuevo Testamento se queda vacío. El Nuevo Testamento diría que el cumplimiento anunciado aquí no se puede entender sin entenderse a través de las escrituras de los profetas. Eso nos lleva a la misma conclusión que Jacobín, que dice, sobre todo, si asumimos la legitimidad de un canon inspirado, entonces debemos tratar de interpretar cualquier parte de ese canon dentro de su contexto canónico general. Dado que una mente divina está detrás de todo, expresa sus pensamientos de manera lógica. Y eso vamos a ver mañana, teniendo ese entendimiento, que la Biblia es unida, que el canon es un contexto, el canon es todo unido, un libro unido por Dios, su autor, conectado con Cristo y los mismos hilos que lo conectan todo. Si es así, entonces, ¿cómo eso afecta nuestra interpretación? ¿Cómo eso afecta nuestra manera de acercarnos a un texto individual? Y eso es lo que queremos considerar en la próxima clase. ¿Cómo entendamos? Tomamos ese entendimiento de esa historia central unificadora y su cumplimiento en Cristo, y cómo eso nos guía en leer Génesis, en leer Éxodo, en leer Isaías, en leer Mateo. Como los otros evangelios me ayudan a entender Mateo. Eso también es otra aplicación de eso. No solamente nuevo y antiguo, pero esa es la parte clave, que si podemos mostrar que estos dos cánones son unidos, y espero que hemos hecho eso, entonces debemos leer todo texto a la luz de toda la Biblia, todo el canon. Y ese es el último círculo de nuestro contexto. Contexto inmediato, literario, histórico redentivo y canónico. Y con esto, tomando esto en cuenta, podemos tener una interpretación completa. Quizás no va a ser la primera vez que interpretemos un texto, pero estamos viviendo la palabra del Señor, disfrutando de esa carrera, entrando en una conversación. Y quizás hay otra cosa que ya se ha dicho en la conversación, que se van a volver a repetir luego. Pero tenemos que entrar ahí, empezar a vivir en esa conversación y
leer, releer, conocer, meditar, memorizar, hacer conexiones. Y el Señor así nos guiará a apreciar más y más de la hermosura y unidad de su palabra.